Bienvenidos una vez más, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Les invito a buscar el himnario si tiene el nuestro, el himno número 135. Si no tiene una copia de nuestro himnario, fácilmente avísame si vive aquí cerca por lo menos y fácilmente le hago llegar una. Pero el 135 tal vez conoce el himno Tuyo soy Jesús, y a tu voz oí cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Tuyo soy Jesús y a tu voz oí cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame. Consagro hoy, impulsado por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. Estamos hablando de añadir a nuestra fe, y claro, por medio de la fe puedo saber que tuyo soy Jesús. Pero de ahí debo crecer, ¿no es cierto? Debo crecer y estar más cerca a Él cada día. El himno número 67, tal vez lo conoce. Grato es decir la historia. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de conocer a Jesús. Y un aspecto, ¿verdad? Yo no hubiera conocido a Jesús si no fuese por alguien quien me contó la historia de Jesús. Mis padres, muchas personas, los pastores, los maestros de la escuela dominical, muchas personas en mi vida quienes me contaron la historia de Cristo. Y espero que tú también, si eres hijo de Dios, estés involucrado en decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla
eso a ti deseo, decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Interesante, la verdad no es verdad porque el himno lo dice, sino es verdad porque la Biblia lo dice. Hay quien todavía no ha escuchado. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Hace poco un miembro de la iglesia tuvo una dificultad médica, un problema con su corazón, y gracias a Dios ahora está en el hospital, está recibiendo el tratamiento que va a necesitar. Pero qué horrible hubiese sido si él hubiese seguido su vida sin saber que tenía un problema y sin saber que había una solución a su problema. Lo más probable es que dentro de muy poco estaría muerto. Su vida terrenal se hubiera acabado. Y en el mismo sentido, no tiene mucho que ver con nuestra enseñanza, pero déjeme compartir por un momento. En el mismo sentido, hay muchas personas en nuestro alrededor que tienen un problema del corazón, pero no del corazón físico, del corazón espiritual. Y están viviendo sus vidas sufriendo, aunque algunos ni saben que están sufriendo, pero sufriendo porque están viviendo en un mundo, una vida llena de pecado, sin saber que hay problema y sin saber que hay solución para su problema, Jesús. Es nuestra responsabilidad compartirles que para hacerles salvo, el buen Jesús murió. ¿Amén? Bueno, imaginé que repitieron conmigo, ¿cierto? El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Si tiene Biblia, por favor, busque el pasaje en su Biblia. Si no tiene Biblia, a lo mejor tiene celular y lo puede buscar ahí también. Pero de verdad, si vive aquí cerca y no tiene Biblia, avíseme, porque yo tengo una oficina llena, no literalmente llena, pero un muro casi llena de Biblias para regalar. Si Dios permite, Navidad vamos a hacer lo que hicimos el año pasado en cuanto a intentar regalar Biblias a cualquier de nuestros vecinos, especialmente que viven aquí cerca, que quieren una Biblia, y tal vez por medio de la invitación de un regalo, tal vez podremos abrir la puerta para invitarles a no tan solo conocer la Biblia, sino a conocer al Señor, el Dios de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1. La semana pasada empezamos una serie de estudios de estos 3 versículos, de versículos 5 al 7, de añadir a nuestra fe. Vimos que la vida cristiana empieza con la fe exclusivamente depositada en Jesús. Dijimos la semana pasada que todos tenemos fe en algo o alguien, pero si tu fe no está exclusivamente en Jesús y lo que Él hizo por ti y por mí, entonces no tienes nada que añadir a nada porque no tienes fe. Tu vida espiritual, tu vida cristiana, tu caminar cristiano empieza con la fe. Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:3 que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Pero el que no naciere otra vez está explicado en mayor detalle en Juan 3:16, cuando, el mismo capítulo, pero versículo 16, cuando Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para tener vida eterna, para tener el segundo nacimiento, tenemos que creer en Jesús. Sin fe, no tenemos que estudiar ningún paso más, porque no has creído en Jesús y no puedes añadir nada a tu fe, porque no tienes nada de fe sincera, fe que vale, fe que cambia la vida espiritual. Ese debería ser tu enfoque si no has creído en Jesús, de arrepentirte y confiar en Él, para que puedas crecer de ahí. Pero si has confiado en Jesús, entonces ya eres cristiano. Nada cambiará esa verdad. Pase lo que pase, desde ese día cuando usted nació a la familia de Dios, usted siempre ha sido y siempre será hijo de Dios. Pero si no creces en tu vida espiritual, si no adornas y apoyas a tu fe, al añadir a tu fe lo que la Biblia señala aquí, nunca vas a ser muy útil para Dios. Vas a ser un cristiano débil. Nunca vas a vivir y disfrutar de la vida que Dios diseñó, estableció para ti. Vas a ser un cristiano enfermo y débil. Y por lo tanto deberías añadir algunas cosas a tu fe. Algunas cosas que algunos dicen, bueno, no son tan esenciales. La Biblia diría que son muy importantes. Añadir a tu fe. La semana pasada vimos la importancia de añadir a nuestra fe la virtud. Y definimos la virtud como acción vigorosa y moral. Es decir, la obediencia a Dios. Deberíamos tener fe en Dios, somos salvos, bien, listo. Pero de ahí debemos hacer algo para Dios, empezar a obedecer a Dios. Hoy vamos a enfocarnos en las próximas 3 cualidades que deberíamos desarrollar en nuestras vidas, o más bien, que deberíamos dejar que Dios desarrolle en nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5, voy a leer hasta el 7. La Biblia dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Oremos. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por enseñarnos por medio de ella. Gracias por este consejo, este guía que encontramos en estos versículos para el crecimiento cristiano. Señor, ayúdanos a cada uno. Si hay uno que está escuchando y no ha confiado en Jesús para su salvación, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy depositen su fe en Jesús para que puedan nacer a la familia de Dios. Pero los que somos tus hijos, Señor, ayúdanos a crecer. Y mientras que apartamos un tiempo para estudiar su palabra, ayúdanos a entender cómo es que deberíamos crecer. Y después, Señor, o mientras que lo estudiemos, ayúdanos a examinar nuestras vidas para ver si hace falta de algo. Si deberíamos regresar a ti en humildad, en arrepentimiento y pedir que usted nos cambie, que usted nos lave, que usted nos transforme para que podamos crecer y ser y hacer todo lo que usted quiere que seamos y hagamos. Enséñanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Qué más deberíamos añadir a nuestra fe? Vemos aquí en versículo 5 que claro, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Lo vimos la semana pasada. Pero hoy el primero que vamos a ver, que realmente es el segundo, añadid a la virtud, o sea, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. El primer punto para hoy, pero el segundo en la lista, ¿cierto? Me voy a confundir con los números. Así que número 1, añadir a nuestra fe también conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Hay mucho conocimiento, mucho aprendizaje que es muy útil para nuestras vidas, ¿cierto? Mi papá regresó a su casa esta semana pasada, pero cuando estuvo aquí, estuvo instalando guardapolvos y me enseñó algunas cosas que yo no sabía en cuanto a instalar guardapolvos. Agradezco el conocimiento que yo aprendí de mi papá, y no tan solo eso, ¿verdad? Sino de mi juventud podría señalar muchas otras cosas que aprendí de mi papá, y es bueno añadir conocimiento. Típicamente los niños van al colegio, últimamente, ¿verdad? No van al colegio, deben estudiar por internet. No sé si realmente están aprendiendo mucho por internet o no. Espero que sí. ¿Por qué? Porque el conocimiento que aprendemos en el colegio, por lo general, es útil para nuestras vidas. Pero
Pedro no está hablando del conocimiento humano. No está hablando de conocimiento para guardapolvos, conocimiento del colegio, de matemática, de ciencia. Está hablando de conocimiento de la verdad y conocimiento del verdadero. Dos aspectos distintos, porque deberíamos añadir a nuestra fe no conocimiento de cómo edificar una casa, sino conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, y conocimiento del verdadero. Hablemos un momento primero del conocimiento del verdadero. Pablo dijo en Filipenses 3, versículo 10, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Pablo dijo, yo quiero conocer a Jesús. Pero Pablo, ya eres apóstol, ya eres gran predicador del Evangelio, no me digas que no conoces a Jesús. Y si pudiéramos haber preguntado a Pablo en ese momento esa misma pregunta, él sin duda hubiera dicho algo parecido a, claro, conozco a Jesús, pero aún me falta mucho todavía. Aún hay mucho más que pudiera conocer de Él, a fin de conocerle más, podríamos decir. Y el poder de su resurrección. Claro, Él conocía un poco del poder de su resurrección, pero entre más camino con Dios, entre más ando con Dios, entre más crezco en mi vida cristiana, más aprendo el poder de su resurrección. No tan solo tiene poder para levantar a Lázaro de la tumba, sino también tiene poder para salvar mi alma que estaba muerta en mis delitos y pecados y darme vida espiritual. Y tiene también ese mismo poder para cambiar tu vida. Pero si soy honesto, a veces dudo, a veces veo una persona tan metida en su pecado que yo digo, no, Dios no pudiera salvarle. Pero entre más conozco de Jesús, entiendo más bien que, claro, Él puede salvarle a él también. Hablo con incluso cristianos que están otra vez esclavizados por el pecado, adictos tal vez a algún vicio en su vida y veo la lucha que están luchando y pienso tal vez el poder de Dios no es suficiente y luego entre más aprendo de Dios, más entiendo que Dios puede librarles de esa dificultad a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Entre más aprendo de Él, más dispuesto estoy a sufrir y participar con el sufrimiento de Él. Porque sé que Él lo merece. Él merece toda la honra, toda la gloria. Y si yo tengo que sufrir un poco por causa de mi querer obedecerle a Él, la virtud, la acción vigorosa y moral, amén, amén y amén. Porque entre más le conozco, entre más camino con Él, más aprendo de Él. Si tú conoces a Cristo de la misma forma hoy, o al mismo grado en que le conocías cuando te salvó, algo está mal. ¿Verdad? Todos conocíamos algo de Jesús cuando Dios nos salvó. Pero si tú hoy le conoces de la misma forma que le conocías en aquel entonces, para algunos hace algunos meses tal vez cuando Dios nos salvó, para otros hace algunas décadas, si tú le conoces de la misma forma, algo está mal en tu vida, no has crecido. Pero para los que han sido salvos por varias décadas, claro, dicen, amén, amén, yo conozco mucho más de Jesús hoy que le conocía cuando me salvó hace 40 años, algunos tal vez. ¿Le conoces hoy más de lo que le conocías el año pasado? Estamos por concluir casi el año 2020, gloria a Dios, ¿cierto? Pero el año 2021 puede ser que sea peor que el año 2020. Punto aparte, me desvío del tema y introduzco tal vez lo que será la última predicación para este año o el primero para el año que viene. No me acuerdo del calendario de la predicación. Pero si tú no has aprendido algo de Jesús este año, algo está mal en tu vida. No estás añadiendo a tu fe conocimiento. Podríamos ir más específico y decir, algo deberías haber aprendido de Jesús este mes. Añadir a vuestra fe conocimiento. Yo conozco a Cristín mucho mejor hoy de lo que la conocía cuando nos casamos. Claro, cuando nos casamos ya la había estudiado mucho, ya la había analizado mucho, ya habíamos pasado mucho tiempo hablando juntos, ¿verdad? Y después llegaron los niños y ya no tenemos mucho tiempo para hablar juntos. Con 4 niños, se imagina, ¿cierto? Pero le conozco mucho más y mucho mejor hoy que cuando hace mucho tiempo. Mucho de lo que he aprendido de ella son cosas buenas, ¿verdad?
fantásticas incluso. He aprendido que ella tiene mucha paciencia con los niños y gracias a Dios por eso, porque Dios sabe que yo no tengo tanta paciencia con los niños. He aprendido que no se queja al tener que levantarse con los niños en la noche. Se adapta muy bien a las circunstancias distintas, las dificultades que pasamos en la vida, sin quejarse. Y doy gracias a Dios por todas las cualidades buenas que ahora entiendo y conozco de Christine. Habían otras cosas que yo entendía de forma cognitiva, forma inteligente, pero no realmente creído, ¿verdad? Cosas que ella me contaba acerca de ella, pero no estaba convencido si fuera verdad o no, pero veo cómo vive. Hemos pasado ya casi, ya estamos en diciembre, así que ya hemos pasado 6 años juntos, casados, gracias a Dios, entonces la conozco mucho mejor. Ahora, punto aparte, pero también he aprendido algunas cosas que no son tan positivas, cosas que no sabía cuando nos casamos. Cosas como que duerme con mucho ruido, ¿verdad? Duerme, no ronca, no es lo que quiero decir. Pero muchas veces en la noche empieza a mover las piernas. Y toda la cama mueve cuando ella empieza a mover las piernas, porque no las mueve suavecito, las mueve con fuerza. Y por seguro ella podría compartir algunas cosas que aprendió de mí que no sabía antes. Cosas positivas y cosas negativas. Porque entre más tiempo pasamos juntos, más nos conocemos. Y estamos hablando de ese tipo de conocer a Jesús. Entre más tiempo pasas con Jesús, más vas a aprender de Jesús. Si no has aprendido nada de Jesús este año, este mes, es porque no has pasado mucho tiempo con Jesús. ¿Explico la verdad? Los hermanos aquí en la iglesia, algunos podrían señalar, claro, aprendí algo de él o de ella, pero otros, no he aprendido nada de ustedes este año, porque nos hemos visto muy poco, hemos pasado muy poco tiempo juntos este año, lamentablemente, ¿cierto? Debido a COVID. No he aprendido mucho de ustedes, y ustedes tal vez no han aprendido mucho de mí, porque no hemos podido pasar mucho tiempo juntos. Si usted no ha añadido o no está añadiendo a tu fe conocimiento, no estás pasando suficiente tiempo con el verdadero Jesús mismo. Y de hecho, entre más aprendo de Cristo, me doy cuenta que nunca he aprendido nada de malo con Él. Con Christine y Christine conmigo, claro, aprendemos cosas que tal vez no son tan positivas, que tal vez cambiaríamos si es que pudiéramos. Pero entre más aprendo de Cristo, no hay nada que cambiar. Solo hay más que agradecer. Grato es decir la historia. Y cuando digo la historia no puedo decir una cosa mala en cuanto a lo que Jesús ha hecho conmigo, en cuanto a lo que Dios ha hecho conmigo, porque Dios es amor. Y aun cuando manda circunstancias difíciles a mi vida, lo hace para mi bien, Romanos 8:28. Entre más aprendo de Él, más le amo, más le confío y más quiero servirle. Deberíamos estar añadiendo a nuestra fe conocimiento del verdadero, pero también conocimiento de la verdad. En Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno de los motivos por el cual he decidido el nombre, yo elegí el nombre más bien para esta iglesia, la Misión Bíblica Bautista La Verdad, porque quiero que nuestros vecinos conozcan la verdad que puede hacerles libres. Y Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, hablando a su Padre en el cielo, tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad que puede hacernos libres? Es la palabra de Dios, y deberíamos estar añadiendo a nuestra fe conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Eso requiere tiempo de estudio en la palabra de Dios, requiere participación en las enseñanzas de la iglesia, requiere que me enfoco en la verdad de la palabra de Dios para poder añadir a mi fe virtud y a mi virtud conocimiento. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Natán, ¿estás hablando de conocer a la verdad, la Biblia, o estás hablando de conocer al verdadero Jesús? Bueno, Jesús dijo que es la verdad. Entonces la respuesta es sí, estamos hablando de añadir conocimiento de las dos cosas. No podemos aprender de Jesús sin también aprender de la Biblia, y no podemos aprender de la Biblia sin también aprender de Jesús. Las dos son inseparables en ese sentido. Y esto debería ser un proceso continuo.
La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18, mas creced en la gracia. No vamos a hablar mucho acerca de la gracia, pero luego dice, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las últimas palabras que él escribió en esta carta de 2 de Pedro, ¿cierto? Capítulo 3, solo hay 3 capítulos, versículo 18. Sigue creciendo. Al principio les dijo, añadid a vuestra fe conocimiento, pero al final dijo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Yo creo que si pudiéramos preguntar al apóstol Pablo en sus últimos momentos de su vida, o al apóstol Pedro en los últimos momentos de su vida, ¿has aprendido todo lo que hay que aprender de Jesús? Dirían, no. Más quiero saber de Él, más quiero conocerle a Él, porque más quiero amarle, más quiero servirle. Observa, si regresamos a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, Jesús o Dios dice más bien, primero añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Dios está diciendo, cuando yo te salvo o cuando te salvé, empieza a obedecer y luego aprende cómo deberías obedecer. No dice, bueno, yo te salvé, ahora aprende bien y luego podrás obedecer. No, obedece, algo ya sabes. Algo sabes que deberías hacer. Tomemos el ejemplo de Zaqueo. Yo creo que durante el tiempo que Jesús pasó en la casa de Zaqueo, Zaqueo se arrepintió y confió en Jesús. Jesús no dijo, bien Zaqueo, ahora quiero que te inscribas en este seminario, ahora quiero que estudies bien la palabra de Dios, o quiero que me sigas, me acompañes por un mes para que puedas aprender, y luego quiero que empieces a obedecerme. No, lo primero que Zaqueo dijo, porque sabía que es lo correcto, lo que él debía hacer, yo voy a empezar a obedecer y voy a devolver al que he defraudado 4 veces, si no me equivoco. Voy a empezar a obedecer. Cuando Dios te salvó, algo ya sabías que deberías hacer. Y después de haber hecho eso, tal vez otra cosa aprendiste que deberías hacer. Empieza a obedecer a Dios y luego aprende cómo deberías obedecer a Dios. No importa si en tu obediencia tal vez no obedecías totalmente de la forma correcta. El miércoles estudiamos un poco acerca de la Navidad y estudiamos un poco acerca de algunos elementos de la Navidad o la celebración de la Navidad, la celebración secular de la Navidad, que tal vez no deberían ser parte de la celebración de un cristiano si es que quisiera participar en la celebración de la Navidad. Pero tal vez cuando uno fue salvo, no sabía. Y dijo, yo voy a celebrar la Navidad porque así quiero honrar a Dios. Y luego se da cuenta, oh, este elemento tal vez no trae honra a Dios. Tal vez debería eliminarlo. ¿Tú crees que Dios estaba enojado que estaba celebrando la Navidad cuando tal vez lo estaba celebrando de la forma incorrecta? Y la respuesta que llegamos el miércoles es Dios mira el corazón. Dios juzga las intenciones del corazón. Y si Dios mira el corazón y sabe, Él quiere obedecerme, Él quiere honrarme. El tonto no sabe que lo está haciendo de una forma incorrecta, pero estoy agradecido que Él quiso honrarme. Después, cuando aprende, porque vas a añadir a tu virtud, tu obediencia, vas a añadir conocimiento, espero que cambies tu virtud, cambies tu actuar, cambies tu obediencia para que me obedezcas de la forma correcta. Podríamos aplicar esta idea a otros aspectos muy diversos, ¿cierto? Dios prefiere a uno que invita a sus amigos a la iglesia de la forma incorrecta a uno que nunca invita a sus amigos. Mi preferencia es que no sobornemos a los afuera de la iglesia, a los perdidos, para venir a la iglesia. Yo no quiero que usted le ofrezca 10,000 pesos a tu vecino si viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque vendrá a la iglesia solo porque quiere 10,000 pesos y dejará de venir a la iglesia cuando ya no tienes 10,000 pesos para darle. ¿Explico la idea? Prefiero que les invitemos y les traemos a la iglesia simplemente porque quieren aprender de Dios. Pero Dios no mira a uno que dice al vecino, te doy 10,000 pesos si vienes a la iglesia conmigo. Dios no lo mira y dice, oh, mal cristiano. Dios está contento de que está haciendo algo, aun si lo está haciendo de la forma incorrecta. Porque muchos de nosotros, si somos honestos, no invitamos a nuestros vecinos. Estamos muy rápidos, muy dispuestos a criticar a los que obedecen a Dios de la forma incorrecta, a nuestro parecer. Pero nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Primero añade a tu fe obediencia, virtud, y luego aprende. Y mientras aprendes, cambia tu forma de obedecer.
Dios prefiere a uno que canta feo, con la música incorrecta, a uno que nunca canta. Por lo menos el que canta feo o el que canta con la música, el estilo de música incorrecto, por lo menos está haciendo algo para obedecer a Dios. Y el que nunca canta está diciendo, no, yo no voy a hacer nada. En pura rebeldía a Dios. Dios prefiere a uno que viene a la iglesia mal vestida a una persona que nunca viene. ¿Y cuántas veces he escuchado de una persona, ay, no puedo ir a la iglesia, es que no tengo la ropa correcta, ¿verdad? No tengo corbata como tú, pastor. Las mujeres normalmente resulta, no tengo un vestido, no tengo algo modesto. Bueno, Dios tal vez te está hablando de que deberías comprarte algo más modesto, pero ven con lo que tienes nomás. No importa. O he escuchado de algunos que dicen, bueno, es que pastor, recién llegué del trabajo o sea, si voy directo ahora, llego a la iglesia, pero llegaré bien sucio y no hay tiempo para que me bañe, así que mejor no voy a la iglesia. Ven a la iglesia tal como eres. Dios prefiere uno que llega sucio a uno que nunca llega. Explico la idea, ese no es tema de obediencia ni desobediencia. Pero lo que Dios está diciendo, obedéceme, aun si no sabes exactamente cómo obedecer todavía. Vas a aprender. Mientras me obedeces, vas a aprender cómo obedecerme y vas a poder obedecerme de una forma mejor, más exacta, más precisa. Añadir a vuestra fe virtud, pero a la virtud conocimiento. Regresamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice, y al conocimiento, templanza. Cuando la Biblia usa la palabra templanza, específicamente aquí, pero casi en cualquier lugar en el Nuevo Testamento, estamos hablando de dominio propio. Una persona que sabe dominar sus deseos carnales. Como padres necesitamos mucha templanza, mucho dominio propio, porque muchas veces esos niños no cooperan y queremos darle una. Pero no, esa no es la forma correcta de corregir a tus hijos. Ni tampoco en nuestro momento de enojo darle una nalgada, tampoco. Deberíamos, si vamos a corregir con castigo físico, debería ser en amor, en un momento de tranquilidad y no en un momento de enojo. Ese es punto aparte. Pero templanza, dominio propio. También tenemos deseos carnales, atracciones de los ojos, que tal vez buscan cosas que Dios ha prohibido para nosotros. Tal vez diríamos que es una mayor tentación para los varones que para las mujeres, pero creo que las mujeres también pueden ser tentadas con lo que los ojos ven. Y vamos a ver las cosas porque existen en el mundo, pero tenemos que tener templanza, dominio propio y no actuar sobre esos deseos carnales. Cuando Dios te salvó, si no habías sido criado en la iglesia, no sabías cuáles deseos deberían ser controlados, cuáles pertenecían al hombre viejo. Tal vez como un cristiano recién nacido, seguías compartiendo los chistes sucios, no pensando que esto no agrada a Dios. Tal vez seguías, no sé, disfrutando el alcohol de una forma que no deberías, ¿cierto? Porque no sabías que eso tal vez no agrada a Dios. Tal vez como un cristiano recién nacido, seguías haciendo otras cosas que tal vez no sabías. Yo creo que el fumar no es para el cristiano. Tal vez seguías fumando hasta que te diste cuenta, oh, no debería fumar. Entonces, añadimos a nuestra fe el conocimiento, no debo fumar, pero eso no resuelve el problema automáticamente. Ahora tenemos que añadir a nuestro conocimiento, también tenemos que añadir templanza, dominio propio. Evita las cosas. La realidad es que tenemos que evitar ciertas cosas para ser efectivos para Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 9:25, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La palabra abstiene, la palabra griega, es muy parecida. Es un primo a la palabra griega que encontramos para templanza. Estamos diciendo la misma cosa. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos, los que luchan a la verdad para recibir una corona corruptible, a veces ¿verdad? Hoy día una medalla de participación hecha de plástico, y se abstienen de algunas cosas, algunas comidas, algunas actividades, de todo se abstiene porque quiere recibir una corona corruptible, dice, pero nosotros, una incorruptible. Si vamos a ser efectivos, útiles en las manos de Dios, vasos de honra y no de deshonra, tenemos que tener templanza, abstenernos de algunas cosas. Quería darle una lista de ejemplos.
una lista de cosas que se me venían a la mente que el cristiano debería evitar. Y podría darle una lista: las películas sucias, la borrachera, la delincuencia, la violencia, las palabras grotescas, etc. Pero un sencillo estudio del uso de la palabra templanza, la palabra griega para templanza por lo menos, me enseñó que se usa casi exclusivamente para idolatría. La lista de Dios de las cosas que deberíamos abstenernos tendría en letra grande, letra negra, idolatría. Tal vez tendría letra chica indicando las otras cosas. Pero yo no creo que debería enfocarme en las cosas que no son el enfoque de Dios. Quiero enfocarme, por lo tanto, en lo que son el enfoque de Dios, o es el enfoque de Dios, la idolatría. Por ejemplo, en Hechos 15, versículos 19 y 20, la Biblia dice: por lo cual yo juzgo que no se moleste a los que de los gentiles se convierten a Dios. Algunos judíos estaban molestos de que los gentiles estaban convirtiéndose a Dios, porque creían que el evangelio era solamente para el judío. Sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de estrangulado y de sangre. Fornicación, estrangulado y de sangre. Claro, deberíamos abstenernos de la fornicación también. Obvio. Pero en el contexto son las tres cosas que eran parte de la idolatría. Es un punto aparte, pero mi estudio de la Biblia no revela que un cristiano peca si come algo con sangre. Punto aparte, si quiere preguntarme en mayor detalles, pregúntame. Pero este versículo no está diciendo que deberíamos evitar comida cocida con carne, por ejemplo, con sangre más bien dicho. Sino está diciendo deberíamos evitar todo, abstenernos de todo, tener templanza, dominio propio y alejarnos de todo lo que se relaciona con la idolatría, ¿verdad? Que se abstengan, esa misma palabra griega, de las contaminaciones de los ídolos, y de fornicación, y de estrangulado, y de sangre. Otra vez el contexto: algunas personas estaban molestas de que los gentiles estaban creyendo en el evangelio. Imagínense, molestas de que otras personas estaban recibiendo el evangelio. Punto aparte, pero te cuento, yo conozco a algunos supuestos cristianos que se molestan cuando un haitiano viene a la iglesia. Algo muy parecido a lo que estaba sucediendo aquí. Jacobo aquí les dijo que los gentiles cristianos no tenían que aprender a ser judíos, no tenían que cambiar su cultura, pero tenían que abandonar totalmente a la idolatría y todo lo que se asociaba con la adoración de dioses falsos. Él no dijo: escríbeles que se abstengan del alcohol, el teatro o la vestimenta incorrecta, que son temas que los predicadores que yo conozco por lo menos nos encanta predicar en contra del alcohol, predicar en contra el teatro, el cine, ¿verdad? La película, la televisión o la vestimenta incorrecta. Él destacó el peligro de la idolatría, porque la idolatría da lugar a todos estos otros peligros. Me explico en un momento. Hechos 15, el mismo capítulo, algunos versículos más adelante, versículos 28 y 29, la Biblia dice: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, como personas espirituales queríamos darle una gran lista de las cosas que deberían abstenerse. Y por seguro querían mencionar algunas cosas. Pero no vamos a imponeros una carga más que estas cosas necesarias. Otra vez, repite las cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Aquí la Biblia específicamente destaca que lo más importante es abstenerse de la idolatría. Todo lo demás que podríamos señalar como no recomendable o incluso prohibido para el cristiano nace de la idolatría. Todo lo que el cristiano no debería participar, no debería hacer, cuando uno lo hace a causa de idolatría del corazón. Bueno, cuando yo me emborracho, no es que estoy adorando a la cerveza. En cierta forma, sí estás adorando la cerveza porque estás diciendo que tu cerveza, que tu alcohol, te es más importante que lo que Dios desea para ti, que os abstengáis de la borrachera. Bueno, cuando yo participo en pecados sexuales, no es que estoy adorando a esa mujer o adorando a esas imágenes. En cierto sentido, sí,
pero estás adorándote a ti mismo y estás adorando a tu carne, estás adorando a tus deseos, en vez de adorar a Dios, al obedecer a Dios, al someterte a Dios. Cuando yo me visto de ropa inapropiada y estoy desnudo en los ojos de Dios, no estoy adorando la ropa que tengo, claro, porque no hay nada que adorar, ¿cierto? No tienes mucha ropa puesta. No, pero estás adorando, haciendo un ídolo, tal vez de los ojos, la adoración, la aprobación del mundo. O estás haciendo un ídolo de tu figura, o estás haciendo un ídolo de tu comodidad, lo que a ti te acomoda, te preocupa más que lo que Dios manda. Estás haciendo un ídolo en tu vida, sea un ídolo de tú mismo, un ídolo de las personas en tu alrededor. Pero ese resulta de idolatría. Todo, repito, todo pecado nace de idolatría. Porque yo creo que yo soy más importante que las instrucciones de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de templanza, ¿qué deberíamos abstenernos? Deberíamos abstenernos de la idolatría del corazón. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 3 dice: Además os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo debéis de conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis, ahí está la palabra otra vez, de fornicación. Cuando hablamos de la templanza, estamos hablando de no hacer ciertas cosas y no participar en lo que no agrada a Dios. Absteneros. Debes conduciros de una forma para agradar a Dios, pero tienes que abstenerte de algunas cosas si vas a vivir una vida que agrada a Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:22 la Biblia nos dice un aspecto más del cual deberíamos abstenernos y dice: absteneos de toda apariencia de mal. Si parece que fuera mal, aun si tú dices, pero mi corazón está bien, yo no estoy pecando en mi corazón, pero si parece que está mal, no deberías hacerlo. Y al hacerlo, sabiendo que parece ser mal, estás pecando en el corazón. Añadid a vuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento templanza. Por último, por hoy, en versículo 6 dice: y a la templanza, paciencia. Paciencia, otro requisito para ser papá, ¿cierto? Paciencia. Oh, quiero matar a ese niño, pero voy a tener paciencia. No, eso es más templanza. Cuando la Biblia habla de paciencia, más bien está hablando de persistencia, que también es muy necesario con los padres. Porque ¿qué pasa? Los niños desobedecen. Bueno, yo tengo la responsabilidad de corregirlos, voy a corregirlos en amor, así que hija, desobedeciste, no lo vuelvas a hacer. Soy buen papá, lo hice. ¿Y sabe lo que resulta 5 minutos después? Vuelve a hacer lo mismo. Si no me crees, no has tenido hijos. O eso o mis hijos son demonios. Vuelve a suceder lo mismo. Hija, ya te dije. No, otra vez tengo que tener templanza, no corregir en enojo, esperar hasta que yo me tranquilice, otra vez, y tal vez no van a ser otros 5 minutos, tal vez van a ser 6 minutos, y exagero un poco, pero vuelve a suceder y vuelve a suceder, y puede llegar la tentación de decir, esto no sirve, mejor te dejo hacer cualquier cosa. Y eso es lo que resulta, ¿verdad? Un niño toma el juguete del otro niño y el primer niño llora, entonces el papá busca una solución. No busca aplicar justicia, no busca corregir al que estaba en error, sea el niño que robó el juguete o el que está llorando porque realmente no lo robó. El papá muchas veces busca aplacar, calmar la situación. Ah, hijo, dele el juguete, ¿quieres un chupete? Y el niño le da el juguete y el papá le da el chupete y el papá dice, buen papá, resultó, voy a tener paz en la casa otra vez. Pero te prometo que al siguiente día tendrás que darle otro chupete y dentro de poco vas a pagar mucha plata a un dentista. Y dentro de poco más vas a tener hijos rebeldes, desobedientes, que no se someten a las autoridades porque creen que si desobedecen a las autoridades serán premiados con algo que quieren.
No, para ser buen papá o mamá, tenemos que tener paciencia. Y para ser buen hijo de Dios, para crecer en nuestra vida cristiana, tenemos que tener paciencia, es decir, persistencia, el seguir sin rendirse. Muchas personas vienen a Cristo pensando que ahora todo será fácil. Pero la Biblia dice otra cosa. Si no me cree, busque Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Marcos capítulo 4, versículo 16, Jesús dijo, y de igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo. El contexto es la parábola de la semilla y el sembrador, que sembró mucha semilla y la semilla cayó en 4 lugares distintos. Pero estos son los que fueron sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Gracias a Dios puedo ser salvo en Jesús. Pero no tienen raíz en sí, es decir, nunca crecieron, nunca se profundizaron en su conocimiento de la palabra de Dios, porque creo que tampoco nunca obedecieron a Dios. Tenían fe, fueron salvos, pero nunca añadieron a su fe virtud, y nunca añadieron a la virtud paciencia, conocimiento, y nunca añadieron al conocimiento templanza, y nunca añadieron a la templanza paciencia. ¿Por qué? Versículo 17, no tienen raíz en sí, sino que duran poco tiempo, pero luego, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. No dice si es que llega la aflicción, sino dice cuándo llega la aflicción. Si tú has sido cristiano por un rato, 1 mes, 2 meses, sabes que va a llegar la aflicción, va a llegar la persecución, van a venir los que eran nuestros amigos que ahora no son tantos nuestros amigos. Va a venir un momento cuando tú entregas un tratado, una invitación a la iglesia a una persona y te responde de una forma fea, una forma que te ofende. Y ahí es cuando tienes que decidir si tienes persistencia o no, si vas a tener paciencia o no. Y te prometo que si nunca añadiste a tu fe templanza, y si nunca añadiste conocimiento, si nunca añadiste virtud, nunca vas a poder tener paciencia. Va a llegar la dificultad y vas a decir, ¿sabe? No vale la pena. Y nunca más tal vez vas a hacer nada para Dios. Claro, Dios puede volver a tocarte, Dios puede volver a hablarte, Dios puede volver a rescatarte de la agua tibia, la vida tibia que estás viviendo. Y si esa es tu descripción, tal vez hoy, ahora mismo, Dios te está llamando. ¿Por qué dejaste de servirme? ¿Por qué dejaste de obedecerme? ¿Porque llegó una circunstancia difícil y no teniendo raíz te secaste, te ahogaste? ¿Por qué? Si esa es tu vida, atrásate. ¿Añadiste a tu fe templanza? Dices, sí, tengo templanza. Bueno, entonces por seguro, si tienes templanza, si realmente, honestamente tienes templanza, creo que también ya tienes conocimiento de lo que deberías abstenerte y ya tienes algo de obediencia, de virtud. No creo que vas a tener templanza verdadera en tu vida sin tener las primeras 2 cosas. Son como fundamentos para las otras cosas. Pero si no tienes templanza, bueno, ¿tienes conocimiento? Si no tienes conocimiento, ¿tienes virtud? ¿Estás haciendo algo para Dios? ¿Viniendo a la reunión? ¿Haciendo algo? ¿Dónde deberías empezar? Cuando dices, bueno, llegué hasta ese punto, empieza desde ese punto y empieza a caminar otra vez, a tomar el siguiente paso, a tomar el siguiente paso. Y si el paso que te falta es este paso de paciencia, decide que Dios vale la pena. En Mateo 13, versículo 20-21, la misma parábola, Jesús lo dice de otra forma, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal. ¿Cómo es tu convicción? ¿Es temporal o tiene raíz en la palabra de Dios y la persona de Jesucristo? Pues cuando viene la aflicción, otra vez, ¿cuándo viene la aflicción o la persecución? Por causa de la palabra, luego se ofende. Ese cristiano, y yo creo que cada semilla que creció por un rato en esa parábola representa a un cristiano, ese cristiano nunca añadió paciencia a su fe. Me acuerdo de una pareja
hace mucho tiempo a quien estaba aconsejando, con quien estaba estudiando. Ellos estaban invitando a sus vecinos a venir a los estudios y pensaba que por medio de ellos tal vez podríamos empezar una iglesia en esa ciudad. Y yo andaba con mucho gozo. Ellos andaban con mucho gozo, habían añadido a su fe virtud, estaban obedeciendo, estaban añadiendo a su fe conocimiento porque les estábamos introduciendo a la palabra de Dios. Vi que en algunas áreas de su vida tenían templanza, otras áreas de su vida aún no habían desarrollado esa templanza. Pero había una decisión importante que tenían que hacer, una decisión para alejarse del pecado y vivir para Dios. Y cada vez que les veía, les quería recordar, deberían tomar la decisión de alejarse del pecado y vivir por Dios. La decisión, creo, de templanza, ¿verdad? De tener dominio propio y obedecer a Dios en lo que Él te manda hacer. Y cada vez que se lo comentaba decían, no estamos listos. Y luego un día me llamaron y dijeron, ¿sabe, pastor? Mejor no viene esta semana. Ya, la otra semana vendré. Y ¿sabe, pastor? Mejor no viene esta semana. Pasaron 2 meses. Y esta semana no, esta semana no, esta semana no. Por fin fui como quiera, porque tenía que hablarles. ¿Qué pasó? Iban tan bien, iban con gozo de servir al Señor. ¿Qué pasó? Y dijeron, bueno, es que el horario no sirve. Hicieron algunas excusas que yo dije, no son excusas reales, no son excusas verdaderas. Déjame ser un poco más directo. ¿Han decidido alejarse de ese pecado en su vida? Yo anticipaba que la respuesta fuese un no. No hemos decidido, mejor vamos a seguir con nuestro pecado y por eso no queremos que tú vengas para recordarnos qué es pecado. Pero me dijeron que sí. Habían tomado la decisión de apartarse de pecado, habían tomado los pasos para apartarse de ese pecado. No era un pecado que se podía arreglar, deshacerse en un instante tal vez. Bueno, podían, pero con mucha dificultad. Entiendo que tal vez algunas personas tienen que llevarlo un poco más lento, entendiendo la situación específica. Y no quiero dar detalles porque son detalles personales de ellos, ¿cierto? Pero habíamos tomado la decisión correcta y luego todo se puso difícil en nuestras vidas. Y dijimos, no vale la pena. Mejor volvemos a vivir nuestras vidas como eran sin Dios. ¡Wow! Me dolió el corazón. Y hasta ahora que lo cuento, mis ojos se mojan. ¿Sí me entienden? Lo que les faltaba era paciencia, persistencia, sabiendo que a pesar de la dificultad vale la pena. Porque ahora yo no sé, puede ser que me equivoco, pero lo digo con mucha certeza, no están haciendo nada para Dios. El diablo ganó. No ganó su alma. Si realmente eran hijos de Dios, siguen siendo hijos de Dios. Pero ganó porque apagó la luz que brillaba en esa ciudad. Cerró la puerta que teníamos para empezar una iglesia en esa ciudad, porque faltaba paciencia. Cristiano, puede ser que en tu vida te llegan dificultades cuando quieres testificar de Jesús. Ten paciencia, persistencia, sigue invitando, sigue testificando. Bueno, es que no es fácil llegar a la iglesia, es que voy a la iglesia y es pura lucha con mi familia, o mis vecinos se burlan de mí y tal vez no, mejor me quedo en la casa y veo la grabación. Te animo a tener paciencia, persistencia, a seguir adelante, porque vale la pena servir a Dios. Bueno, es que no leo la Biblia, pero no aprendo nada. ¿Verdad? Tomo tiempo para estudiar la Biblia, pero no resulta nada en mi vida. Ten paciencia, sigue leyendo la Biblia porque es correcto. Sigue estudiando la Biblia porque es correcto. Tal como una dieta. ¿Verdad? Cuando yo quiero bajar de peso y digo, bueno, voy a ponerme en una dieta porque quiero perder 5 kilos. Honestamente no quiero perder 5 kilos. Creo que estaría un poco enfermo, un poco débil si perdiera 5 kilos. Pero si uno dijera, yo quiero perder 5 kilos, voy a empezar esta dieta, no voy a comer pan. Y voy a comer menos azúcar, nunca voy a comer postre, voy a perder esos 5 kilos. Pasa una semana, se suben a la escala y en vez de perder 5 kilos ganaron 100 gramos. La dieta no vale la pena. Ya, mejor como postre, mejor como pan, mejor como lo que me gusta, porque hice la dieta y no resultó. Tonto. Tienes que seguir la dieta, tienes que persistir en la dieta. No vas a perder 5 kilos en una semana. Difícil perder los 5 kilos en un mes,
Puede ser que tengas que tener la dieta por un año entero para perder los 5 kilos. Pero si quieres perder los 5 kilos, tienes que tener paciencia, persistencia. Si quieres crecer en tu vida cristiana, tienes que tener paciencia, persistencia. En Gálatas 6:9 la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cristiano, ¿te has cansado de hacer bien? Te animo a no cansarte, porque vale la pena. Si nunca aprendes paciencia, nunca vas a crecer más allá. Y nos faltan varios puntos, varios temas para ver, varias cosas más que deberíamos añadir a nuestras vidas, pero nunca las vas a añadir a tu vida si nunca aprendes paciencia. En 1 Corintios 15:58 la Biblia dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Firmes y constantes. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Tienes paciencia o no? Dios quiere que seamos salvos. Quiere que confiemos en Jesús para nuestra salvación, de eso no hay duda. Si no has creído en Él, déjame advertirle de la verdad que encontramos en Juan 3:36, donde la Biblia dice, el que cree en el Hijo, el que ha depositado su fe en Jesús, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Si no has confiado en Jesús, si no has depositado su fe exclusivamente en Él, la ira de Dios está sobre ti. Tal vez no lo ves ahora mismo, tal vez no lo sientes ahora mismo, pero te prometo que la ira de Dios está sobre ti. Y si mueres ahora mismo, nadie tiene promesa de mañana. Si mueres hoy, vas a saber la ira verdadera de Dios mientras sufres en el infierno. No dejes que eso pase, no dejes que pase otro minuto sin decidir que vas a confiar exclusivamente en Jesús. Pero el momento de tu conversión, ese momento cuando depositas tu fe en Cristo y naces a la familia de Dios, debería ser el comienzo y no el fin. De ahí Dios quiere ayudarte a añadir a tu fe. Quiere que añadas piedad u obediencia. Quiere que le empieces a servir en algo. Si no estás sirviendo a Dios, empieza hoy. Toma algunos tratados o invitaciones y repártelos. Bueno, no los puedes tomar, pero puedes venir a mi casa a buscarlos el siguiente día, porque estamos en cuarentena el domingo, ¿cierto? Pero toma algo, haz algo para testificar de Cristo. Empieza con uno, tal vez, y busca crecer de ahí. Pasa mañana a mi casa, toma un tratado y promete a Dios, voy a dar este tratado a alguien. Dalo al conserje, dalo al vecino, dalo a la cajera en el supermercado. Entrega un tratado. Y la siguiente semana a ver si puedo repartir 2. Y la siguiente semana a ver si reparto 3. Pero empieza con piedad, obediencia. Y luego añade conocimiento. Estudia tu Biblia. Ven a todas las reuniones que puedas. Escucha las reuniones que no pudiste venir, ¿cierto? Aprovecha de los estudios personales que ofrecemos ahora por mí, pero también en la casa. Conoce más de la verdad y más del verdadero. Añade templanza. Controla tu carne. No te metas en las cosas que el viejo hombre quiere hacer. No te metas en las cosas que no agradan a Dios. Vive la vida que Dios quiere que vivas. Una vida limpia. Una vida honrosa. Y añade paciencia. No te rindas. No te canses de hacer el bien. Obedece a Dios en todo. Le prometo, vale la pena. Señor Padre, gracias por su palabra. Gracias por este recuerdo en mi vida. Tú sabes que a mí me falta todavía desarrollar más piedad en mi vida, desarrollar más conocimiento en mi vida, desarrollar más templanza en mi vida y desarrollar más paciencia en mi vida. Cámbiame, Señor. Transfórmame. Ayúdame a crecer y ser todo lo que usted quiere que sea. Le pido también por los que han escuchado, los que han participado, que usted siga obrando en sus vidas. A todos nos falta crecimiento. No nos dejes donde estamos. Ayúdanos a seguir adelante y a servirte y obedecerte, a crecer, a madurar como debemos. Pero Señor, si hay alguno que no es hijo suyo, yo le ruego que obre en su vida, que puedan entender la necesidad, el peligro que corren al vivir rechazando a Jesús.
realmente no están viviendo, están sufriendo. Pero ayúdalos a encontrar la vida eterna que solo se encuentra en Él. Ayúdanos a pronto volver a poder reunirnos los domingos. Protege la salud de los distintos hermanos que están sufriendo de necesidades y ayúdanos a crecer juntos para alcanzar a nuestra comuna con el Evangelio. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Terminemos por favor con un último himno, el himno número 90. Himno número 90, dejo el mundo y sigo a Cristo. Si vas a crecer, realmente crecer en tu vida cristiana, tienes que dejar el mundo. Tienes que solo seguir a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. A su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. La tercera estrofa dice: dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. ¿Dios tiene una sonrisa cuando ve tu vida? ¿Aprobará la forma en que vives? Buena pregunta. Gracias por su tiempo, su participación. No hay muchos anuncios más que decir que este miércoles a las 21 horas, las 9 de la noche, otra vez hay estudio por Meet. Y el viernes a las 6:30, si es que no nos van a meter a cuarentena, a las 6:30 en punto, más tardar 6:35 vamos a empezar. Vamos a tener la reunión aquí en el patio trasero. Creo que el domingo antes de la Navidad, no me acuerdo la fecha exacta, debe ser el 20, algo así, si la Navidad cae día viernes. El domingo tal vez, bueno, no sé si el domingo vamos a tener una enseñanza navideña, o si tal vez hacemos la reunión el jueves, porque el viernes creo que vamos a estar en cuarentena si es que no nos mueven a paso 3, entonces no podremos reunirnos ese viernes el 25 de diciembre, pero tal vez el 24 de diciembre. Voy a seguir pensándolo, le aviso. Si puedo ayudarles en algo, solo hay que avisarme, haré lo posible. Mi celular va a aparecer en un momento, cualquier cosa, por favor. Muchas gracias, que Dios les cuide.